¿Qué harías si supieras que tu última hamburguesa podría haber sido algo más siniestro? En este video, exploraremos la aterradora historia de Joseph Roy Metheny, un hombre que llevó el horror a otro nivel. Quédate hasta el final para descubrir los escalofriantes detalles de este caso. Su vida estuvo marcada por la tragedia desde el principio, naciendo en una familia disfuncional en Baltimore, Maryland, el 2 de marzo de 1955. Creció en un hogar caótico, rodeado de hermanos, pero con la ausencia de una figura paterna estable. Su padre, un alcohólico empedernido, dilapidaba el dinero en bebida, dejando a su madre con la ardua tarea de mantener a la familia. Esta situación forzó a Metheny y a sus hermanos a vivir en hogares de crianza, donde la atención y el cariño eran limitados, si es que existían. El peso del abandono lo llevó a refugiarse en la comida desde muy joven, desarrollando una obesidad que solo empeoró con los años. A los 18 años, en 1973, se enlistó en el ejército, sirviendo en Alemania. Fue allí donde su vida dio un giro hacia lo oscuro. Se volvió adicto a las drogas, un hábito que alteró drásticamente su comportamiento y lo condujo por un camino de violencia y crimen. De vuelta en los Estados Unidos, Metheny comenzó a frecuentar los mismos bares y calles donde su padre había encontrado consuelo en el alcohol. Pero para Metheny las drogas eran su refugio. Se mezclaba con personas sin hogar, estableciendo campamentos improvisados en las áreas más marginales de Baltimore. En uno de esos entornos conoció a una mujer cuyo nombre ha quedado en el anonimato. Juntos tuvieron un hijo, lo que en principio pareció un rayo de esperanza en la vida de Metheny. Para sostener a su familia, consiguió un trabajo como conductor de montacargas en una empresa de fabricación de tarimas, donde su inteligencia y habilidad para comunicarse lo hacían destacar. Sin embargo, esa aparente normalidad fue efímera. En julio de 1994, después de una larga jornada de trabajo, Metheny regresó a casa para encontrarla vacía. Su esposa, una mujer también adicta a las drogas, había huido llevándose a su hijo de 6 años. Este evento desató en Metheny una furia incontrolable, no tanto por la pérdida de su esposa, a quien despreciaba, sino por la ausencia de su hijo, a quien amaba profundamente. Durante meses, Metheny buscó incansablemente a su hijo y a su exesposa, sin éxito. Su odio crecía día tras día, alimentado por la desesperación y la impotencia. Finalmente se enteró de que su exesposa había sido vista en un campamento de drogadictos al otro lado de la ciudad, en compañía de un hombre que la explotaba a cambio de drogas. Esta revelación llevó a Metheny a un punto de no retorno. En un acceso de ira, Metheny decidió tomar la justicia por sus propias manos. Armado con una furia alimentada por la venganza, se dirigió al campamento donde creía que encontraría a su exesposa y al hombre que la había arrastrado a ese mundo. Pero al llegar, no los encontró. En lugar de eso, encontró a 2 indigentes dormidos en un colchón sucio. La visión de esas figuras vulnerables encendió su rabia, y en un acto brutal los asesinó sin piedad. Luego escondió los cuerpos en unos matorrales cercanos y continuó su búsqueda durante toda la noche. La furia de Joseph Metheny no se apagó después de aquellos primeros asesinatos. Esa misma noche, mientras deambulaba por las zonas marginales de Baltimore, se encontró con 2 mujeres bajo un puente. Estas mujeres, también sumidas en el oscuro mundo de las drogas, se convirtieron en los siguientes objetivos de su ira descontrolada. Con una mezcla de violencia y desesperación, Metheny las abordó, intentando obtener información sobre el paradero de su exesposa. Una de ellas fue llevada a la fuerza a un lugar más apartado, donde Metheny la interrogó agresivamente, pero debido al estado alterado por las drogas en el que se encontraba, la mujer no pudo darle las respuestas que él buscaba. La frustración de Metheny se transformó rápidamente en violencia. Golpeó a la mujer con brutalidad, abusó de ella y finalmente la asesinó. Su furia, lejos de calmarse, lo impulsó a repetir el mismo acto con la segunda mujer, quien también fue incapaz de darle la información que deseaba.
Después de acabar con la vida de la segunda víctima, Metheny arrastró los cuerpos de ambas mujeres hacia unos arbustos cercanos, ocultándolos de la vista. En ese momento, sin embargo, notó que un anciano que estaba pescando cerca del río había presenciado parte de sus actos. ¿Listo para el giro más inesperado? Suscríbete, activa la campanita y dale like para no perderte los detalles más escalofriantes de este caso que te dejará sin aliento. Sin dudarlo, Metheny tomó un tubo metálico que encontró entre la basura y se abalanzó sobre el anciano. Lo golpeó repetidamente hasta que el hombre dejó de moverse. Luego, arrastró su cuerpo hasta la orilla del río y lo ocultó entre las rocas. La monstruosidad de sus actos esa noche parecía no tener límites. Según sus propias declaraciones, cometió esos 5 asesinatos en un lapso de aproximadamente 7 horas, en una búsqueda frenética y desesperada que había comenzado con la intención de encontrar a su exesposa, pero que terminó en una masacre sin sentido. La noche de horror de Metheny continuó unos meses después, cuando atrajo a otra víctima. Esta vez una mujer llamada Cathy Ann Magaziner. La llevó a una fábrica donde trabajaba, un lugar que él había convertido en su terreno personal de caza. Después de consumir drogas juntos, Cathy se negó a tener intimidad con Metheny, lo que provocó su ira. En un acto de violencia desmedida, Metheny la estranguló hasta matarla. Luego cavó una tumba poco profunda en un bosque detrás de la fábrica y enterró el cuerpo, donde permanecería oculto durante meses. Metheny no se detuvo ahí. Decidió que el cuerpo de Cathy Magaziner no sería el último. Según sus propias confesiones, desarrolló una macabra idea: convertir la carne de sus víctimas en hamburguesas. Metheny comenzó a desmembrar a Magaziner, cortando partes de su cuerpo para guardarlas en recipientes y refrigerarlas. En su mente enferma, pensó que nadie sería capaz de notar la diferencia si mezclaba carne humana con carne de cerdo y res. Durante una semana, Metheny vendió hamburguesas en un pequeño puesto que montó cerca de su lugar de trabajo. Según sus propias palabras, muchos de sus clientes elogiaron el sabor de sus hamburguesas sin tener la menor idea de que estaban consumiendo carne humana. Metheny afirmó que todo iba bien hasta que se quedó sin su carne especial. Fue entonces cuando su sed de sangre lo llevó a buscar nuevas víctimas para satisfacer su macabra necesidad. El 8 de diciembre de 1996, Metheny encontró a su siguiente víctima, una mujer llamada Rita Kemper. La atrajo hasta su remolque, donde compartieron drogas durante un rato. Sin embargo, cuando Metheny intentó forzarla a tener relaciones sexuales, ella se resistió. En un acto de desesperación, Rita comenzó a gritar, intentando escapar de las garras de Metheny. Pero en ese lugar aislado, no había nadie que pudiera escucharla o ayudarla. Rita logró escapar brevemente, corriendo hacia una cerca de alambre con púas, pero Metheny la alcanzó y la arrastró de regreso al remolque. Fue entonces cuando le dijo que la mataría, como lo había hecho con otras mujeres antes. Rita Kemper, a pesar del miedo que sentía, no estaba dispuesta a morir en las manos de Metheny. En un momento de desesperación y valentía, logró zafarse de él nuevamente y corrió hacia la carretera más cercana, donde un conductor la pudo ayudar para denunciar el horror que había vivido. En 1997, Metheny fue juzgado por el intento de secuestro y abuso de Rita Kemper. Fue condenado a 50 años de prisión por este crimen. Un año después, en 1998, se declaró culpable del asesinato de Cathy Ann Magaziner, por lo que fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La historia de Joseph Metheny nos recuerda que no siempre podemos confiar en lo que parece común y cotidiano. Mantente alerta y cuestiona lo que te rodea. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y dejar un comentario si te impactó este video. Nos vemos en el próximo contenido.